Muy buenas noches amigos, muchas gracias por estar conectados en el día de hoy. Vamos a continuar con la programación. Vamos a tratar hoy el tema del deterioro del valor de los activos, sección 27 de la NIF para pymes. Este es un tema muy importante en estas épocas de cierre, porque esta sección nos requiere que hagamos unos trabajos al final del periodo contable, con el fin de evaluar si el valor en libros de los activos a la fecha de cierre se puede recuperar o no. Básicamente, si a mí me pidieran en una sola frase el significado de lo que es el deterioro de valor de los activos, yo les diría que el deterioro del valor de los activos se presenta cuando un activo no es capaz de generar flujos de efectivo suficientes para recuperar su importe en libros. Si eso ocurre, entonces el activo se encuentra deteriorado. No el activo como tal, sino el valor del activo. Por eso la norma, la sección se llama deterioro del valor de los activos. El activo puede estar bueno, puede estar bonito, puede estar brillante, aceitado, mejor dicho, en óptimas condiciones, pero si no genera dinero, entonces su valor se encuentra deteriorado. Entonces la norma nos da algunas pautas y nos dice cuáles son las alternativas para medir el importe recuperable de un activo, y también nos permite hacer la evaluación de varios activos conjuntamente utilizando el concepto de unidad generadora de efectivo, porque hay algunos activos que por sí solos no generan dinero, sino que lo generan en conjunto con otros activos. Entonces ustedes deben analizar la composición de los activos de sus compañías para mirar cuáles activos generan dinero por sí mismos y cuáles activos generan dinero en combinación o en un uso conjunto con otros activos. Y entonces se agrupan en unidades generadoras de efectivo y se hace el análisis conjunto. Bueno, entonces esta sección se aplica a la medición del deterioro de valor de todos los activos excepto los que están aquí en los literales que vamos a ver a continuación. Entonces la pérdida por deterioro de valor tiene lugar cuando el importe en libros de un activo supera su importe recuperable. Ya vamos a mirar las dos alternativas para mirar el importe recuperable de la mayoría de los activos. Hay algunos activos que tienen su propia metodología para medición de deterioro del valor, y los que no tengan una metodología propia, pues entonces le aplicamos la sección 27. Se aplica entonces a la contabilización de deterioro de todos los activos distintos de los que mencionamos a continuación. Primero, los activos por impuestos diferidos. Si usted mira la sección 29 de la NIF para pymes, pero no, en la NIF para pymes no lo encontramos claramente. En las NIF plenas, NIF 12, vamos a encontrar un concepto que se llama la corrección valorativa del impuesto diferido, que básicamente es un análisis de deterioro de valor del impuesto diferido. Entonces eso se hace según otra metodología, no por aquí por sección 27. Los activos procedentes de beneficios a los empleados tienen su propia forma de ser medidos en la sección 28, beneficios a los empleados. En Colombia no es común tener ese tipo de activos, salvo que usted trabaje en una compañía muy grande que tenga un plan de beneficios a los empleados, pues con temas complejos que aquí casi no se ven. Es realmente poco probable encontrar de eso por aquí. Los activos financieros, la sección 12 establece cómo se mide el deterioro del valor de los activos financieros. Básicamente los activos financieros los vamos a medir siempre al valor presente de los flujos de efectivo futuros descontados utilizando una tasa de interés del instrumento o una tasa de interés de mercado. Entonces eso es otra metodología. Las propiedades de inversión, como se miden al valor razonable, no hay que medirles deterioro del valor de los activos. Eso es otro elemento que debe tener en cuenta. Solamente se mide el deterioro del valor de los activos a aquellos activos distintos a los que se miden al valor razonable. Entonces, si usted tiene instrumentos financieros al valor razonable, si tiene propiedades de inversión, si tiene activos biológicos, si tiene propiedades, planta y equipo medidas al valor razonable, o incluso en NIF plena si tiene intangibles medidos al valor razonable, estos activos no se someten a la evaluación de deterioro del valor, porque el valor razonable en sí mismo ajusta el valor del activo al cierre de cada periodo. Entonces no se necesita una evaluación de deterioro de valor.
Los activos biológicos, por lo que les decía, si se miden al valor razonable, pues entonces no se les evalúa el deterioro. Ahora, si usted tiene activos biológicos que no estén involucrados, que no se miden a valor razonable, sino por el modelo del costo, de ellos sí debe evaluar el deterioro de valor. Los activos de contratos de construcción se evalúan según la sección 23. Básicamente, las cuentas de inventarios de proyectos en curso están excluidas de la sección 27 y se miden, en la sección 23 es la que dice cómo medir esas cuentas. Recuerdo que esa sección nos dice, si usted ha invertido recursos en un contrato, en un proyecto en curso, tiene que evaluar si el valor que usted ha invertido en ese proyecto en curso va a ser recuperable al final. O sea, usted tiene que hacer un análisis de rentabilidad de cada uno de los contratos, y en caso de que usted encuentre que el contrato no es rentable, o sea, que lo que ha invertido más lo que va a invertir no se alcanza a recuperar con los ingresos del contrato, entonces ese contrato se ajusta hasta su valor recuperable. Eso realmente es un procedimiento de medición de deterioro de valor, pero muy específico para los inventarios de proyectos en curso. Ok, vamos a mirar entonces cómo se evalúa, cómo se mide y reconoce el deterioro de valor de algunas partidas que me especifica aquí la sección 27. Si hay alguna partida que no sea especificada en la sección 27, entonces le aplicamos una metodología por analogía, que básicamente va a ser mirar su valor recuperable, compararlo con el valor en libros, y si el importe recuperable es menor al importe en libros, pues se ajusta el importe en libros. Bueno, sobre los inventarios, el deterioro de valor se evalúa utilizando o averiguando el precio de venta menos costos de terminación y venta. Entonces, el precio de venta es el valor realizable de los inventarios. Si usted lee la sección de inventarios, la sección 13, inventarios, nos dice que los inventarios se miden al menor entre costo y el precio estimado de venta menos costos de terminación y venta, al menor de esos dos. Entonces la medición por el importe estimado de venta es realmente una medición del deterioro de valor. Vamos a ver entonces en qué consiste eso. Primero que todo, les voy a hacer esta pregunta, basado en estas dos líneas que les resalté. El deterioro de valor hay que medirlo cada cuánto. Todos los días, cada mes, cada 6 meses, cada año, cada que me acuerde. Según lo que está resaltado en esas dos líneas, cada cuánto hay que evaluar el deterioro de valor. Mínimo una vez al año. Entonces dice por aquí Edwin Andrés, cada fecha de cierre. Dice Edwin, buenas noches, señor, buenas noches, salude. Mínimo una vez al año, dice Nancy. Cada año, dice Jorge. Muy bien, entonces, ojo que el término fecha sobre la que se informa está resaltado en negro, significa que es un concepto definido en el glosario de la NIF para pymes. La fecha sobre la que se informa es la fecha a la cual se hace el corte de cuentas para la presentación de estados financieros. Fíjese que allí no dice una entidad evaluará cada año, ni dice que una entidad evaluará cada 6 meses o cada 3 o cada mes, dice en cada fecha sobre la que se informa. Entonces, la mayoría de compañías tienen cierre anual en diciembre, entonces cada diciembre que hagan el corte de cuentas harán la evaluación del deterioro de valor de los inventarios. Si usted trabaja para una compañía que hace cierre semestral o trimestral incluso, alguna vez fui a hacer una auditoría a una empresa que hacía cierre trimestral. ¿Qué significa cierre trimestral? Que realmente publicaban estados financieros cada 3 meses y el revisor fiscal hacía el dictamen, hacían asamblea general de accionistas, repartían utilidades cada 3 meses, todo eso es posible. Entonces, para esa compañía, el análisis del deterioro de valor debe ser cada 3 meses que hacen el cierre. Pero para la mayoría de compañías que nosotros manejamos, pues una vez al año, a la fecha de diciembre.
O sea que nadie tiene por qué estarle diciendo a usted que tiene que hacer un análisis de deterioro al corte de enero, de febrero, de junio, de agosto. Ahora, si usted va a hacer unos estados financieros de periodos intermedios, por ejemplo, para efectos de una fusión, escisión, transformación, liquidación, para una oferta pública de acciones, ahorita está muy de moda el término OPA, oferta pública de acciones, o de pronto va a publicar estados financieros porque tiene unos inversionistas que quieren comprar. Entonces, en la fecha de esos estados financieros intermedios debe hacer la evaluación de deterioro de valor de los activos. Entonces, sí, básicamente, y para efectos prácticos en Colombia va a ser cada año, porque la mayoría de empresas cierran cada año. Si cierra antes, pues será antes. Y la fecha de evaluación pues va a ser lo más cercano a la fecha de cierre. Si el cierre es en diciembre 31, pues el análisis de deterioro debe hacerse lo más cercano a esa fecha. Puede ser 1 o 2 semanas antes, 1 o 2 semanas después. Pero usted no puede hacer un análisis de deterioro en julio si el cierre va a ser en diciembre, o hacer el análisis de deterioro en abril cuando ya presentó estados financieros. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cómo se lleva a cabo la evaluación del deterioro? Entonces, la entidad realizará la evaluación comparando el importe en libros de cada partida del inventario o grupo de partidas similares. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? ¿Hay alguien que quiere participar? A ver, veo quién es. ¿Quién habla por ahí que escucho? Nancy Elena Tolosa. ¿Nos quiere decir algo, Nancy, o es simplemente accidente? Bueno, ya quedó silenciada. Si nos va a decir algo, entonces me escribe allí al chat y con mucho gusto le habilito el micrófono. Ok, entonces vamos por aquí a abrir el material. Deterioro del valor de los activos. Listo, entonces me dice la norma lo siguiente: la entidad realizará la evaluación comparando el importe en libros de cada partida de inventario o grupo de partidas similares. O sea que voy a tener aquí el importe en libros, por un lado. Comparándolo con su precio de venta menos costos de terminación y venta. Entonces decimos aquí precio de venta menos costos de terminación y venta. Pongámosle aquí un menos. Entonces, por ejemplo, si el importe en libros de una partida o grupo de partidas similares es de 800, entonces usted va a hacerse la siguiente pregunta: si ese inventario lo vendiera a la fecha de cierre, ¿en cuánto lo podría vender? No en cuánto lo quiere vender, ojo con esto, no es en cuánto quiero vender el inventario, es en cuánto realmente va a poder vender el inventario. Porque hay inventarios que no se venden a lo que el vendedor diga, sino que el mercado es el que nos impone condiciones de venta. Entonces, si tengo ese inventario con un importe en libros de 800.000, a la fecha de cierre me hago la pregunta: ¿por qué valor será que puedo vender ese inventario? Supongamos que lo voy a poder vender en 900.000. Ese sería el precio de venta menos costos de terminación y venta. Y luego digo, ese precio de venta menos el importe en libros, y hay un valor positivo. Entonces, en este caso, no hay deterioro de valor, porque estoy diciendo, ese inventario lo voy a poder vender en 900.000 y el importe en libros son 800.000. Allí no hay deterioro de valor. Caso 2, digamos que el inventario vale 800.000, pero el precio de venta menos costos de terminación y venta es de 700.000, porque el producto ha bajado de precio, lo que sea. Entonces, en este caso tengo 100.000 negativos. El precio de venta menos costos de terminación y venta es menor al importe en libros, con lo cual concluyo que cuando venda el inventario no voy a poder recuperar 800.000, sino solamente 700.000.
Entonces allí la norma me dice, esos 100.000 negativos, ese valor en exceso del importe en libros sobre el precio de venta menos costos de terminación y venta, es un deterioro de valor, ¿sí? Entonces, en el ejemplo B, pongámosle aquí la conclusión, en el ejemplo A, no existe deterioro del valor del inventario porque el importe en libros, voy a subirle un poquito al tamaño, eso, el importe en libros podrá o se espera que sea recuperado en el momento de la venta. Y en el ejemplo B, sí existe deterioro del valor porque al vender el inventario no se recuperará el importe en libros. Básicamente la norma me está diciendo, si usted sabe que va a perder plata al vender ese inventario, entonces debe reconocer esa pérdida desde la fecha de cierre. No puede esperar hasta el momento de la venta. Desde la misma fecha de cierre debe reconocer la pérdida en ese inventario. ¿Ok? ¿Es claro hasta ahí el concepto, mis estimados amigos? Básicamente me dice, la norma me dice eso, oye, si vas a perder plata, reconoce la pérdida desde la fecha de cierre, no vas a esperar hasta el momento de la venta. Muy bien, vamos a aclarar un par de conceptos. Costos de terminación, costos de venta. ¿Qué son costos de terminación y qué son costos de venta? ¿Quién tiene un comentario al respecto, por favor? De los 6 conectados, a ver, cuéntenme a ver, porque los que van a ver esto en diferido, ni modo de participar. Por aquí nos está escribiendo Andrés, Jorge. A ver qué nos dicen. Los costos de terminación, dice Jorge, son costos de producción. Entonces, los costos de terminación son los costos en los cuales la entidad debe incurrir para terminar de producir el inventario hasta que éste se encuentre en condiciones de ser vendido. Entonces, claro, son los costos de producción que falta para concluir la producción del inventario. Terminación, lo necesario es para terminar de producir el bien. Eso es, Edwin. Entonces, los costos de terminación son eso. Y entonces, según esa definición de costos de terminación, esos costos solamente los debo evaluar para la materia prima y para el inventario en proceso. No necesito encontrarle costos de terminación al producto terminado, o si yo soy un simple comercializador, pues jamás voy a hacer un análisis de costos de terminación. Entonces, miren la importancia de tener un buen sistema de costeo. El sistema de costeo me permite prever cuál sería el costo de terminación de cualquier partida de inventario. Si mi sistema de costeo no está bien montado, pues voy a tener allí problemas para determinar esos costos de terminación. Bien, y los costos de venta, ¿sí?, son costos asociados a la venta del producto, tales como comisiones, transportes, tasas, etcétera. ¿Ok? Entonces, si ese producto es un producto por el cual yo le pago una comisión a un tercero para que me lo ayude a vender,
En el análisis de importe recuperable tengo que incluir esa comisión, porque esa comisión pues va a ser un menor valor, un menor monto de dinero que voy a obtener por el producto. Ok, muy bien. Bueno, entonces ahora voy a plantearles este caso. Este caso tiene una cascarita, entonces vamos a ver quiénes caen en la cascarita. Ejemplo 1. Una entidad compró un inventario por 1.000.000. Entonces, una entidad compró un inventario por 1.000.000 con la expectativa de venderlo por 1.500.000. A la fecha de cierre aún tiene el inventario y su precio de venta estimado es de 1.200.000. Compró un inventario por 1.000.000, la expectativa era poder venderlo en 1.500.000, pero por condiciones del mercado solo se va a poder vender en 1.200.000. Entonces la pregunta es, ¿existe deterioro del valor en este caso? Entonces me dicen, no, no hay deterioro. ¿Qué dice Jorge Alejandro Vargas? Eso, escriban, escriban. La B. Bien, entonces compramos el inventario por 1.000.000 con la expectativa de venderlo en 1.500.000. A la fecha de cierre el precio de venta estimado ya no es 1.500.000 sino 1.200.000. Entonces, esa es una situación que para algunos se torna un poco engañosa porque dicen, es que estamos perdiendo 300.000 pesos. No, ahí no está perdiendo. Ahí lo que pasa es que va a ganar menos, pero todavía no se presenta pérdida. Entonces, simplemente en este caso, el precio estimado de venta está en 1.200.000 y el valor o el importe en libros es de 1.000.000. Entonces, 1.200.000 menos 1.000.000 es un valor positivo. Entonces, no existe deterioro de valor del inventario. La norma no me exige que yo contabilice una pérdida porque voy a ganar menos, ¿no? De hecho, no tengo pérdida. Voy a poder recuperar el importe en libros del inventario. Listo. Muy bien. Vamos con el siguiente caso. Ejemplo 2. Una entidad adquirió materias primas con un costo de 100.000.000. A la fecha de cierre, estas materias primas se consiguen más baratas por 80.000.000. ¿Existe deterioro del valor del activo, del inventario? Por favor tengan en cuenta solo ese aspecto. Yo compré algo por 100 materias primas y luego resulta que bajó de precio y ahora se puede comprar por 80. El hecho de que la materia prima esté más barata en la calle comparada con el precio que yo pagué por ella, significa que mi materia prima ha sufrido deterioro de valor. Entonces dice Andrés, depende. ¿De qué depende?
Jesús dice, no, porque la materia prima no está para la venta. Por ahí va la cosa. Andrés dice, si el valor de venta en el mercado está por debajo del valor que me costó, por ahí es el camino. Puede conseguirse más barata, pero el precio de venta puede mantenerse. Muy bien, entonces, ahí la conclusión, ¿cuál es? Se trata de una materia prima. Por ser una materia prima, entonces yo lo que tengo que evaluar es a cómo voy a vender el producto que se fabrica con esa materia prima. Y voy a llegar a la siguiente conclusión. Siempre que el precio de venta del producto final me permita recuperar los costos de las materias primas, no existe deterioro del valor del inventario. ¿Ok? Ay, pero es que yo hubiera podido esperar y hubiera podido comprar más barato. Sí, pero los hubiera no se contabilizan, no generan ningún efecto en los estados financieros. Ya la compró a 100. Entonces usted lo que evalúa es el deterioro de valor teniendo en cuenta el precio de venta del producto final. Si se puede recuperar ese importe del valor de materias primas, pues entonces la materia prima no está deteriorada aunque yo la haya comprado cara. Si el margen de utilidad es pequeño y los precios de venta dependen en gran medida del costo de materias primas, entonces es posible que yo tenga un deterioro de valor del activo, pero no es este caso. Bueno, entonces la norma también me dice que yo debo evaluar el deterioro de cada partida de inventario, ítem por ítem, pero también me permite agrupar partidas, o sea, yo puedo hacer un análisis de un grupo de partidas similares. Por ejemplo, si yo vendo azúcar, pues yo no voy a evaluar el deterioro de valor de cada bulto de azúcar, de cada quintal de azúcar. Yo voy a decir, tengo 1000 bultos de azúcar o tengo 10.000 bultos de azúcar, ¿sí? Pero, y busco el precio de venta estimado de los 1000 bultos de azúcar. No me voy a poner a hacer eso uno por uno, ¿listo? Entonces lo hago por grupos de activos. Hoy en día, pues como tenemos software y tenemos Excel, pues es muy fácil hacer un análisis haciendo grupos de partidas muy similares, casi que por cada referencia. Entonces usted dice, esta referencia tengo 1000 unidades, el precio de venta estimado es este, y hace un análisis entonces de esas 1000 referencias juntas, ¿ok? Pero lo que no debería hacer es evaluar, por ejemplo, el deterioro del total de la cuenta, porque lo que la norma quiere es lo siguiente, o más bien hagamos este caso para que comprendamos el concepto de lo que les voy a explicar. Ojo con la agrupación de datos. Una entidad maneja 3 productos. El análisis de deterioro refleja las siguientes cifras. Voy a decir aquí producto A, producto B, B y C. Voy a decir aquí valor en libros y precio estimado de venta. Entonces para el A tenemos 750, para el B tenemos, pongámosle a todos lo mismo, 700. Y el precio estimado de venta del producto A son 850, del producto B son 680 y del producto C son 670. Entonces digo, el precio estimado de venta menos costos, comparado con el valor en libros, para el primero me da positivo 150 y para el segundo y tercero me da negativo. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el monto del deterioro de valor que debería contabilizar la entidad?
Vamos a hacerlo selección múltiple, pues. A. 100. Perdón. Digamos aquí 0. B. 50. C. 120. D. 100. Entonces me dice Jorge, debería contabilizar 100. Porque supongo que Jorge está haciendo una sumatoria aquí que le da 100. ¿Qué opinan los demás compañeros? Y además, ojo que esos 100 son positivos. Esos 100 son positivos. Andrés dice la B, 50. Entonces, ¿qué es lo que ocurre allí? Y esto es un principio, por eso la norma me dice aquí lo siguiente. La evaluación de deterioro es de cada partida o de grupos de partidas similares. ¿Eso por qué ocurre? Porque la norma o lo que no se desea es que el deterioro de unos activos se quede escondido en la rentabilidad de otros activos. Lo que está ocurriendo en este caso es que la rentabilidad del producto A me está escondiendo la pérdida que estoy teniendo con el producto B y con el producto C. Por eso la norma es clara y le dice el deterioro de valores por cada partida o grupo de partidas similares. Entonces, si tengo 3 productos, evalúo el deterioro de valor de cada uno de esos productos. ¿Ok? Entonces, la respuesta correcta es B. El deterioro es por 50. ¿Listo? Aunque tengo el producto A, que es capaz de asumir las pérdidas de B y C, pues no es deseable que eso ocurra. Por eso la norma me dice, el deterioro de valor se evalúa, se calcula, se mide partida por partida o grupo de partidas similares, para que no tengamos ese inconveniente. ¿Listo? Muy bien. El párrafo 3 nos dice si es impracticable determinar el precio de venta menos costos de terminación y venta de inventarios partida por partida, la entidad podrá agrupar, a efectos de evaluar el deterioro de valor, las partidas de inventario relacionadas con la misma línea de producto que tengan similar propósito o uso final y se produzcan y comercialicen en la misma zona geográfica. O sea, no puedo mirar el deterioro de dos líneas de productos distintas, de dos productos distintos, nada. Y la idea es esa, que la rentabilidad de un producto no me esconda la pérdida de otros productos. Bueno, en caso de que un inventario siga estando disponible al cierre del año siguiente y yo vuelva y evalúe el deterioro de valor, pero ya los precios de venta se han incrementado, entonces puede presentarse una reversión de deterioro del valor. Bueno. El deterioro de valor, ojo aquí, contabilización, el deterioro de valor del inventario siempre se lleva como siempre se reconoce como gasto en el estado de resultados. He visto algunos que han querido contabilizarlo como costo de ventas, eso no es permitido. Esas son las ideas que se les ocurre a veces a los gerentes, directores financieros, pero ustedes como contadores públicos deben ser luz en un mundo de oscuridad. ¿Ok? Y le van a decir, no señor, siempre se contabiliza como gasto en el estado de resultados.
Bien, y entonces si hay una reversión del deterioro de valor, pues será un efecto ingreso en el estado de resultados. ¿Sí? Eso es lo que me dice el párrafo 27.4, que el deterioro de valor puede ser sujeto de reversión. Listo. Bueno, preguntas hasta allí sobre inventarios. ¿Qué inventarios manejan, comercializan las empresas para las cuales ustedes trabajan? Denme algunos ejemplos, por favor, para poderles dar algunos tips. Profe, qué pena, tengo una pregunta. Claro. Es que es larga. Profe, en el caso, por ejemplo, de un laboratorio farmacéutico, digamos el caso de materias primas que son muchísimas, ahí pues digamos que ¿cómo sería esa comparación o qué método? Porque pues es bastante grande los ítems de inventario. ¿Cómo sería más o menos el tratamiento en ese caso? Muy bien, muy buena pregunta, muchas gracias. Se pueden presentar varias situaciones. Por ejemplo, yo no conozco la industria farmacéutica, pero voy a suponer que hay un componente que se utiliza para muchos medicamentos. Así como, por ejemplo, en una panadería se compra harina de trigo para fabricar muchos tipos de pan. La industria farmacéutica usted puede tener algunos materias primas o insumos que sirven para muchos medicamentos. Entonces la pregunta es, ¿usted cómo sabe en qué medicamento va a quedar incorporada esa materia prima para entonces mirar el precio estimado de venta menos costos de venta, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces allí el análisis es un tanto distinto y por eso es importantísimo conocer el sector en el cual se trabaja. Entonces, el deterioro de valor de inventario, en ese caso, no nos vamos a limitar solamente al análisis de precios estimados de venta menos costos de terminación y venta, sino que nos pasaríamos a un análisis alternativo, que es qué tanta rotación tiene ese inventario. Entonces, si es una materia prima que se utiliza para muchos productos, la rotación de esa materia prima es prácticamente constante. Nunca va a tener materia prima de esa que esté ahí quedada por meses y meses y años. Entonces, con que usted pueda probar que tiene utilidades al momento de vender el producto, con eso queda comprobado que no existe deterioro de valor de los activos. ¿Sí? Usted hace un análisis de costo de los productos que vende y lo compara con los precios reales de venta que está teniendo en este momento. Y siempre que los precios reales de venta estén por encima del costo, entonces usted dice no hay deterioro de valor de los inventarios. Empieza a haber inconvenientes cuando usted tiene precios de venta por debajo del costo. Entonces allí sí empieza a haber deterioro de valor de los inventarios. Usted podría decir, por ejemplo, que en un determinado producto está teniendo pérdidas del 10%. Entonces, las materias primas asociadas con ese producto, entonces se encuentran deterioradas y debería usted aplicarle un deterioro de valor por ese porcentaje que está perdiendo a las materias primas que se espera que van a ser incorporadas en ese producto. Entonces, esa sería una metodología alterna para ese caso, donde tengo unas materias primas que van a poder ser utilizadas en muchos productos distintos. Tendré que hacer uso de este tema, por ejemplo, de la rotación de los inventarios. Bien. Usted también podría tener determinadas materias primas que no es que se vayan a utilizar en muchos productos, sino en unos productos más específicos o particulares. Entonces hace uso de eso. En cuanto se están vendiendo esos productos, cuál es el último precio de venta registrado en el sistema, por ejemplo, o cuál fue el precio promedio de venta del último año de ese producto. A eso le aplica unas variables futuras. Precisamente tiene que preguntarse, ¿se va a seguir vendiendo a ese precio? Porque puede ser que el mercado me esté dando otras indicaciones. Y entonces, con base en eso, ya tiene un precio estimado de venta. Si ese precio estimado de venta está por encima de los costos de producción estándar o de los costos de producción estimados de ese producto, pues no tenemos deterioro.
Si ese precio de venta está por debajo, entonces sí hay deterioro y habría que establecer qué tanto la materia prima se va a ver afectada por eso. ¿Ok? Bien, muchas gracias por el comentario. Gracias, profe. Listo. En temas de medicamentos, usted puede tener, por ejemplo, droguerías, tiene una cadena de droguerías y las droguerías manejan unos inventarios de medicamentos y todos esos medicamentos tienen unas fechas de vencimiento. Hay unas normas relacionadas con el manejo de inventarios de medicamentos, según las cuales pues usted no puede tener ese inventario allí si ya está vencido o próximo a vencerse, eso hay unos términos. Entonces en esos casos, si esos medicamentos se espera que no van a poder ser comercializados porque están próximos a llegar a su fecha de caducidad, habría que reconocer el deterioro en este mismo periodo. ¿Ok? No podemos esperar hasta que el medicamento esté vencido. Bueno, y tenía otro caso para comentarles. Sí, repuestos para vehículos. Entonces usted tiene un almacén, una distribuidora de repuestos para vehículos, y en ese inventario de repuestos para vehículos tiene mil referencias, 5000. Entonces supongamos que tiene 100 carburadores para Renault 4 de motor 1300. 100 carburadores tiene ahí en su punto de venta. De Renault 4, los Renault 4 se dejaron de ensamblar en Colombia en el año 93. Todavía hay algunos por ahí rodando, pero ya muchos están acabados. Entonces, en ese momento, si usted se pregunta cuál es el precio estimado de venta de esos carburadores, pues usted puede concluir que el precio de venta sí supera el importe en libros. Pero luego vienen otras variables. Usted tiene que preguntarse, ¿de verdad ese inventario se va a poder vender? Porque hay inventarios que aunque estén buenos, aunque funcionen, aunque estén empacaditos en la caja, todo bien bonito, nunca se van a vender. Entonces, al precio estimado de venta, y eso lo voy a escribir aquí para que les quede en el Excel, al precio estimado de venta se le deben añadir otras variables tales como la rotación del inventario y la obsolescencia. Bien, dos términos muy relacionados entre sí. Usted puede tener el inventario, puede estar en buen estado, en su cajita original, listo para la venta, exhibido bien bonito, pero si las expectativas de vender ese inventario son bajas, usted tiene que tener eso en cuenta y contabilizar un deterioro de valor de esos inventarios. La baja expectativa de venta va a afectar el precio estimado de venta. O sea, si es un inventario muy difícil de vender, pues entonces eso afecta ese precio estimado de venta. ¿Listo? ¿Es claro ahí o alguna pregunta adicional? ¿Qué más venden sus empresas? Cuéntenme a ver qué más venden sus empresas. Bueno, parece que nadie más vende nada. Bueno, les voy a dar algunos tips. Ojo, tengan en cuenta. Si el inventario es de altísima rotación, olvídese de evaluación de deterioro. Ay, profe, es que yo tengo una panadería, entonces el 31 de diciembre tengo que mirar cuál es el pan que está más viejito y deteriorarlo. No, hombre, usted no se ponga a hacer eso no se necesita. Que es que yo compro y vendo verduras. Usted sabe que en los Fruver compran las verduras, los plátanos, las papas, los tomates, y todos los días sacan mercancía que se va pudriendo, que no se vende. Olvídese de la evaluación de deterioro.
¿Por qué? Mientras usted se pone a hacer evaluación de deterioro, esas papas ya las han vendido o las han botado. Entonces no tiene sentido en un inventario que tiene una rotación de cada 2 o 3 días, no me voy a poner a hacer evaluación de deterioro de valor al cierre del periodo. Si usted vende carne, si usted vende pescado fresco, en negocios como esos no vale la pena ponerse a hacer deterioro de valor de los activos. Que usted tiene una ferretería, eso es distinto, porque ese inventario sí puede durar mucho tiempo allí, aunque sea de alta rotación. ¿Listo? Pero generalmente el mercado de los alimentos perecederos, pues no me voy a poner a hacer evaluación de deterioro para elementos que son de alta rotación. Incluso supermercados, no tiene mucho sentido porque constantemente esa mercancía está siendo revisada, está siendo rotada, está siendo cambiada. Entonces simplemente lo que esté averiado, lo que esté dañado sale inmediatamente. Entonces no voy a ponerme a hacer deterioro de valor allí. Ok, muy bien. A ver qué otro tip. Listo, dejemos hasta ahí. Si me acuerdo de otros se los pongo. Bueno, continuemos. Para activos diferentes de inventarios, entonces vamos a mirar estos principios generales. ¿Por qué los inventarios se tratan de una manera diferente? Pues porque los inventarios realmente son activos que yo tengo para la venta. Entonces puedo hacer un análisis o una estimación de lo que es el precio estimado de venta menos costo de venta, costos de terminación y venta. Pero activos que son diferentes a los inventarios, pues me enfrento a la situación de que son activos que no se tienen para vender. Entonces no voy a recuperar el importe en libros a través de la venta, sino generalmente a través de la utilización. Vamos a mirar entonces cuáles son estos principios generales. Primero, párrafo 27.5. La entidad va a reducir el importe en libros del activo hasta su importe recuperable si y solo si el importe recuperable es inferior al importe en libros. Esta reducción es una pérdida por deterioro del valor. ¿Sí? Ya vamos a ver los párrafos 27.11 al 27.20, donde vamos a hablar acerca de la medición del importe recuperable. Párrafo 6. Una entidad reconocerá una pérdida por deterioro del valor inmediatamente en resultados, a menos que el activo se registre a un importe revaluado de acuerdo con el modelo de revaluación de la sección 17. Los activos que se miden por valor revaluado o por valor razonable no están sujetos a evaluación de deterioro. Cualquier pérdida por deterioro de valor de los activos revaluados se tratará como un decremento de la revaluación. ¿Sí? O sea que si hay revaluación, no hay deterioro. Queda incluida en la revaluación. Listo. Muy bien, ¿cuáles son los indicadores de deterioro del valor? Hay que evaluar en cada fecha de presentación si existen indicios de deterioro. Si no hay indicios, no tengo que hacer nada. Por eso con los inventarios les decía, si los precios de venta me están permitiendo cubrir los costos, pues entonces ya no tengo que hacer nada más, no tengo que dar mayores explicaciones. Listo. Con los demás activos, pues tengo que mirar si realmente existen estos indicios de deterioro, y si existen indicios de deterioro, pues entonces procedo a hacer la evaluación de deterioro de valor. ¿Listo? Ok, si no hay indicios, pues no es necesario estimar importe recuperable. Párrafo 8. Si no es posible estimar el importe recuperable de un activo individual, entonces la entidad estimará el importe recuperable de una unidad generadora de efectivo a la cual el activo pertenece. Entonces, ojo con esto. Por ejemplo, una entidad no puede medir el deterioro de valor de una máquina individual si el producto que se fabrica depende no solamente de esa máquina sino de otras. O sea, esa máquina se encarga de una parte del proceso. Entonces la entidad no puede realmente, sería imposible establecer cuáles son los flujos de efectivo derivados de la utilización de esa máquina en particular. Entonces lo que la norma le dice es, agrupe esa máquina junto con otros activos. Por ejemplo, una planta de producción en conjunto sí puede ser una unidad generadora de efectivo.
pero cada una de las máquinas que están dentro de esa planta de producción generalmente no es susceptible de medición o de evaluación por deterioro. Nos toca evaluar el deterioro de varios activos juntos en lo que se llama unidades generadoras de efectivo. Ejemplos de unidades generadoras de efectivo: tengo una cadena de restaurantes, entonces tengo una bodega principal donde almaceno muchos insumos y tengo 8 restaurantes en diferentes partes de la ciudad o en diferentes ciudades. Cada restaurante de esos es una unidad generadora de efectivo. O sea, la nevera de ese restaurante, las mesas de ese restaurante, los platos, las cucharas, la estufa, etc. Todo lo que esté agrupado en cada uno de esos restaurantes es una unidad generadora de efectivo. ¿Por qué? Porque no tiene mucho sentido tratar de encontrarle el importe recuperable a una nevera, porque ella por sí sola no genera flujos de efectivo. Listo, muy bien. Al evaluar si existe indicios de que puede haber deterioro, la entidad considerará como mínimo los siguientes indicios. Unos elementos externos. Por ejemplo, durante el periodo, el valor de mercado de un activo ha disminuido significativamente, más de lo que cabría esperar como consecuencia del paso del tiempo o de su uso normal. Puede ser, por ejemplo, que yo me dedique a fabricar ciertos productos. Esos productos cada vez están siendo consumidos en menor cantidad y por lo tanto sus precios de venta están disminuyendo y por lo tanto los activos que se utilizan en la fabricación de ese producto también están viendo disminuido su valor. Entonces ahí puedo decir, oye, hay un indicio de deterioro, ¿sí? Por ejemplo, me dedico a fabricar, no sé, pañales para bebés y la gente cada vez quiere tener menos bebés, entonces cada vez se venden menos pañales. Pues entonces mis operaciones asociadas a la fabricación de pañales, los activos que estén allí asociados son susceptibles de estar deteriorados, hay un indicio de deterioro. ¿Okay? Bien, segundo, durante el periodo ha tenido lugar o van a tener lugar en un futuro inmediato cambios significativos con un efecto adverso sobre la entidad, referente al entorno legal, económico, tecnológico o de mercado en los que éste opera o bien en el mercado al que está destinado el activo. Entonces, soy un fabricante de vehículos de combustión interna, motores a gasolina, a gas, a CPM, etc. Y entonces los gobiernos empiezan una tarea de disminuir las emisiones de monóxido de carbono. Entonces se les ocurrió al gobierno de determinado país que a partir del año 2030 ya no pueden nadie vender vehículos de combustión, sino que tienen que ser vehículos eléctricos. Algo como eso va a generar que muchas entidades tengan que reconocer deterioro de valor de los activos. ¿Ok? Bien, durante el periodo las tasas de interés de mercado u otras tasas de mercado de rendimiento se han incrementado y esos incrementos van probablemente a afectar significativamente la tasa de descuento utilizada para calcular valor en uso. Ojo que este es un tema muy financiero, entonces cuando estemos evaluando flujos de efectivo de un activo o de una unidad generadora de efectivo, vamos a utilizar unas tasas de interés para medir esos flujos de efectivo a valor presente. Esas tasas de interés pues no son las que yo quiera, sino que son tasas de interés de referencia de mercado, tasas de interés de inversiones dependiendo del riesgo, etc. Entonces, si hay un remesón en el mercado financiero y las tasas de interés se incrementan, la rentabilidad esperada se incrementa y el valor presente de los flujos de efectivo disminuye, ¿sí? Un tema netamente financiero. Entonces hay que estar muy pendiente de las tasas de interés porque nos puede afectar la medición del deterioro de algún activo. Cuarto, el importe en libros de los activos netos de la entidad es superior al valor razonable estimado de la entidad en conjunto. Una estimación se puede haber calculado, por ejemplo, para una venta potencial, total o parcial de la entidad. Supongamos que una entidad está interesada o los dueños están interesados en vender participación y se dan cuenta que por esa entidad solamente les ofrecen, por ejemplo, 500 millones y el valor del patrimonio de esa entidad a la fecha de cierre son 700 millones. Eso es un indicador de que los activos pueden estar deteriorados. ¿Por qué? Pues porque
si alguien hace una valoración de la compañía por 500, realmente está evaluando flujos de efectivo. Y al evaluar flujos de efectivo, eso es lo mismo que yo haría para medir el importe recuperable de algún activo en particular. Bueno, hay algunas fuentes internas de información. Las anteriores eran fuentes externas. Las fuentes internas, pues yo debo estar pendiente de ellas dentro de la organización. Primero, se dispone de evidencia sobre la obsolescencia o deterioro físico de un activo. Obviamente, si usted va caminando por la planta y encuentra una máquina que está atrofiada, deteriorada, desbaratada, sus rodillos quebrados, el motor fundido, tirando aceite por toda parte, entonces usted dice, esa máquina ya no sirve, eso está deteriorado, eso no se está utilizando. Entonces, eso es una evidencia de que existe deterioro. Segundo, durante el periodo ha tenido lugar o se espera que tengan lugar cambios significativos en la forma en que se usa o se espera usar un activo, que afectan desfavorablemente a la entidad. Esos cambios incluyen el hecho de que el activo esté ocioso, planes de descontinuación o reestructuración de la operación al que pertenece el activo, o planes para disponer el activo antes de la fecha prevista. Una máquina que se usaba y ya no se usa, o una máquina que se compró para fabricar 1000 unidades diarias y solo se están fabricando 300. Esos son indicios de deterioro. Tercero de las fuentes internas. Se dispone de evidencia procedente de informes internos que indica que el rendimiento económico de un activo es o va a ser peor que el esperado. En este contexto, el rendimiento económico incluye los resultados de operaciones y flujo de efectivo. Por ejemplo, usted compró una máquina y esperaba que con esa máquina iba a fabricar, iba a fabricar 1000 productos por día, y resulta que la máquina, trabajando a todo vapor, solamente fabrica 600 productos al día. Eso es un indicio de deterioro. ¿Ok? Bien, entonces, si existen alguno de esos indicios de que el activo puede estar deteriorado, entonces hay que medir la vida útil, hay que revisar métodos de depreciación, hay que volver a medir el valor residual del activo, ¿sí? Hacer todos los ajustes que sean del caso. ¿Ok? Bueno, entonces hasta aquí recapitulamos y la norma me está diciendo, si se trata de inventarios, solamente revise el precio estimado de venta menos costo de venta. Si el precio estimado de venta menos costo de terminación y venta es superior al importe en libros del inventario, no hay deterioro. Pero si el precio estimado de venta menos costo de terminación y venta es inferior al importe en libros, allí sí hay un deterioro. ¿Listo? Eso para inventarios. Para los que no son inventario, ¿qué me está diciendo? Usted tiene que evaluar si existen indicios de deterioro. Y realmente sí hay que hacer el trabajo, hay que hacer un documento donde usted diga, se evaluó esto, se evaluó aquello, no se encontró indicios de nada, tal ni pascual. Porque si usted no hace eso, cualquiera más adelante le puede impugnar sus estados financieros si usted no demuestra que hizo una evaluación del deterioro. ¿Listo? Muy bien. No sé si tengan preguntas hasta allí, compañeros. Preguntas, dudas, inquietudes, objeciones, tema, salvedades, aclaraciones. Muy bien. Vamos entonces a continuar. Entonces la tarea con cada activo o con cada unidad generadora de efectivo va a ser encontrar el importe recuperable. Previamente hicimos un análisis de indicios y decimos si existen o no existen los indicios de deterioro. Si los indicios de deterioro existen, entonces procedemos a estimar o a medir el importe recuperable. Listo, entonces, ¿qué es el importe recuperable? El importe recuperable es el mayor. Ojo, aquí es donde tenemos que empezar a procesar esto. Importe recuperable. Es el mayor entre
valor razonable menos costo de venta y valor en uso. ¿Listo? Obviamente hay activos que no tienen valor razonable. Hay activos que no tienen un mercado activo donde se puedan ofrecer, donde se puedan comprar y vender. Entonces, si tengo un activo con unas características como esa, que no tiene valor razonable, pues solamente me queda el valor de uso. ¿Sí? Solamente me queda el valor de uso. Pero si es un activo que tiene valor razonable y que ese valor razonable se puede medir de manera fiable sin costo y esfuerzo significativo, pues ese va a ser mucho más fácil. Entonces les voy a poner un ejemplo. No, el ejemplo ahorita, porque aquí viene un tema bien interesante. Si no fuera posible estimar el importe recuperable de un activo individual, las referencias contenidas en los párrafos 27.12 al 20 también deben entenderse como referencia a unidad generadora de efectivo. Perfecto. Este párrafo 27.12, léalo y me dan su opinión. Tienen un minutico para leerlo y me expresan su opinión. Hasta aquí que hemos dicho que a la fecha de cierre tenemos que evaluar el deterioro de valor de los activos, excepto aquellos que se midan por un modelo de revaluación o que se midan por un modelo de valor razonable. ¿Listo? Para todos los demás hay que medir el deterioro del valor. Para los inventarios simplemente es buscar el precio estimado de venta menos costos de determinación y venta y compararlos con el valor en libros. Siempre que los inventarios se vayan a poder vender por encima de su valor en libros, entonces vamos a decir que no tenemos deterioro de valor. No estoy en pausa, ya estamos grabando. Para los activos diferentes a los inventarios, entonces vamos a buscar dos valores. Uno de ellos es el valor razonable menos costos de venta y el otro es el valor en uso para todos los demás activos diferentes a los inventarios. ¿Ok? Si encuentro que el valor en razonable es más grande que el importe en libros, ya no tengo que calcular el valor en uso y viceversa. Listo. Sobre el valor razonable menos costos de venta, tenga en cuenta es el importe que se puede obtener por vender el activo. Entonces, por ejemplo, este valor razonable menos costos de venta va a ser muy fácil encontrarlo para lo que son edificaciones, para lo que son vehículos, algunas maquinarias, no todas, pero va a ser muy difícil encontrar un valor razonable, por ejemplo, para ciertas máquinas que son de uso especializado en la compañía, o máquinas que han sido diseñadas a la medida, o máquinas que no tienen una fácil comercialización en un mercado de usados. Entonces, no todo se puede medir al valor razonable, siempre hay que mirar esto. El valor en uso, por su parte, es el valor presente de flujos de efectivo que se espera obtener de un activo. El cálculo del valor presente involucra, primero, estimar entradas y salidas futuras de efectivo derivadas de la utilización continuada del activo, y segundo, aplicar una tasa de descuento adecuada a estos flujos de efectivo futuros. ¿Listo? Ya vamos a hacer un ejemplo, de hecho. Entonces, para esto vamos a tener en cuenta los siguientes elementos: estimaciones de flujos de efectivo futuros que la entidad espera obtener del activo, es el literal A. Entonces, básicamente todo lo que tenga que ver con valor de uso o valor en uso, básicamente se reduce a establecer cuánto dinero voy a poder recibir en periodos futuros por la utilización de ese activo o de esa unidad generadora de efectivo.
Es el análisis que usted hace cuando va a comprar un negocio. Usted dice, bueno, este negocio cuánto vende, cuáles son sus gastos, tal, en cuántos años, y eso lo traigo a valor presente. El segundo, las expectativas sobre posibles variaciones en el importe o en la distribución temporal de dichos flujos de efectivo. Si espero, por ejemplo, que ese negocio en 3, 4, 5 años va a poder dar más dinero, o por el contrario es un negocio que está en decadencia, en 3, 4, 5 años va a empezar a generar menos dinero, tengo que tenerlo en cuenta también. El tercero, el valor del dinero en el tiempo. Hay que aplicarle una tasa de interés de mercado sin riesgo. Generalmente se le aplica una tasa de interés, por ejemplo, de los títulos de tesorería del Estado, que es lo menos riesgoso que existe. Cuarto, el precio por la presencia de incertidumbre inherente en el activo. Esa incertidumbre pues tiene que ver con lo que podemos pronosticar que va a pasar en un futuro, pero no podemos estar seguros de ello. Ahorita con este tema del COVID, sobre todo el año 2021, a ver cómo fue. El COVID empezó en el año 2020, ya cumplimos 2 años. El año 2020 fue un año de muchas incertidumbres porque no sabíamos qué iba a pasar. Ahorita el cierre del 21 pues tenemos menos incertidumbres, ya los mercados han empezado otra vez a reaccionar, los negocios están siendo abiertos, etcétera. Entonces pues cada vez vamos a tener menos incertidumbre. Y el quinto punto, otros factores como liquidez, que los participantes en el mercado reflejarían al poner precio de los flujos de efectivo futuros que se espera obtener en el futuro. Entonces, todos estos elementos tienen que estar presentes en la medición del valor presente de los flujos de efectivo futuros. Listo. Cuando medimos el valor en uso, entonces vamos a incluir estos elementos: proyecciones de entradas de efectivo procedentes de la utilización continuada del activo, proyecciones de salida, que son los gastos de la operación, y otros flujos netos que se espere recibir. Muy bien. No vamos a incluir nada que tenga que ver con recibir o prestar dinero o intereses porque debemos plata de la máquina, eso no entra en el análisis de flujos de efectivo, ni tampoco los impuestos a las ganancias. Listo, muy bien. Vamos entonces vamos a hacer algunos análisis, algunos ejemplos más bien, de valor en uso de activos. Listo. Ejemplos de valor en uso. Ejemplo 1. La entidad es dueña de 10 restaurantes. Cada restaurante se considera una unidad generadora de efectivo. Los flujos de efectivo esperados para el restaurante número 1 son los siguientes. Vamos a decir aquí, esta fila está muy ancha. Vamos a decir aquí los ingresos y aquí los gastos esperados. Entonces supongamos que la entidad espera obtener estos ingresos anuales. Voy a ponerle aquí un incrementico para que esto vaya creciendo. Y de gastos, supongamos que tienen gastos del
y pongámosle también un incremento. Y digamos que la entidad espera operar ese restaurante por lo menos los próximos 15 años. De ahí para allá hay mucha incertidumbre, entonces la entidad dice, bueno, yo voy a tener en cuenta solamente los flujos de efectivo de los próximos 15 años. Los gastos están muy altos, pongámoslo más bajos, eso. Listo. Entonces tenemos los ingresos y tenemos los gastos. Aquí vamos a tener un flujo neto. Ojo que estos son ingresos y gastos de efectivo. Entonces, por decir algo, si la entidad planea comprar un mobiliario nuevo en el año número 5 y ese mobiliario cuesta 500 millones, entonces en el año 5 tendría que haber un flujo de salida de efectivo de 500 millones adicionales a estos 58. No va a incluir depreciaciones y cosas de esas, sino flujos de efectivo. ¿Listo? Muy bien. Pongámosle aquí entradas de efectivo y salidas. El flujo neto pues va a ser las entradas menos las salidas. Y aquí entra la tasa de interés. Entonces la norma me dice utiliza una tasa de interés de mercado sin riesgo. Por ejemplo, las tasas de interés de los títulos de tesorería. Entonces, y además es una tasa estimada. Entonces hay que buscar indicadores financieros en las páginas oficiales o investigaciones acerca de esas tasas de interés. Pero por ahora utilicemos una tasa del 3.5 anual. Y entonces ahora calculamos el valor presente, vamos a decir valor actual, utilizando esta tasa, este número de periodos, pago no hay porque no hay pagos periódicos, sino solamente un valor futuro que sería este flujo neto. Y esto lo hago para todos. Y entonces aquí encontré lo que sería el valor presente de los flujos de efectivo netos de esta unidad generadora de efectivo. Listo. Quiero saber si hay alguna pregunta sobre esta metodología. Yo sé que lo hice pues como muy rápido. Pero pues creo que ya hemos hecho ejercicios de este estilo en otras sesiones, ¿sí? Quiero saber si es clara la forma como se calculó el valor presente neto de esta unidad generadora de efectivo. Ok. Bueno, entonces ya tenemos el valor presente de los flujos de efectivo de esta unidad generadora de efectivo, que es 1.519.667.924. Y estoy suponiendo que esta unidad generadora de efectivo, este restaurante, no tiene un valor razonable, ¿sí? O medimos el valor razonable y era menor a esto, ¿sí? Supongamos. Entonces, ¿contra qué voy a comparar esto? Este valor lo debo comparar contra el valor en libros de los activos vinculados a esta unidad generadora de efectivo. Entonces,
activos vinculados a la unidad generadora de efectivo. Entonces suponga que tienen una estufa, unas mesas, chimenea, supongamos que tienen un inventario y otros activos. Entonces digamos que esta estufa costó, pues todo lo que fue la cocina, 85, las mesas y todo eso costó 35, la chimenea y toda esa vaina costó 120, tiene inventario por 45 y otros activos por 360. Total activos de la unidad generadora de efectivo, entonces digo que son 645. Entonces la pregunta es, ¿en este escenario hay deterioro de valor de esa unidad generadora de efectivo? Habrá deterioro, habrá deterioro. Bien, entonces en este caso no hay deterioro, porque ahí es claro que de acuerdo con lo que acabamos de analizar, podemos concluir que a través de la operación de ese restaurante vamos a poder recuperar el valor en libros o el importe en libros de los activos vinculados a la unidad generadora de efectivo. ¿Listo? Entonces en ese caso no hay deterioro. Vamos a hacer ahora un escenario 2, donde sí haya deterioro. Voy a tomar todo esto, voy a pegarlo por aquí. Solo que en este caso vamos a disminuir esto. Listo, entonces en este caso le modifiqué un poco las entradas de efectivo y ahora el valor presente de los flujos de efectivo futuros es 315, 204, 289, que es este que me acaba de dar acá. Y resulta que el valor total de los activos vinculados a la unidad generadora de efectivo es de 645 millones de pesos. Entonces la pregunta que voy a hacer, aunque ya la respuesta debe ser obvia, es ¿existe o no existe deterioro de valor de los activos? Entonces aquí sí existe deterioro de valor de los activos, claro que sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En este caso voy a poner el valor del BPN aquí, me da 315, y el deterioro del valor de los activos pues va a ser la diferencia entre estos dos, 329. ¿Ok? Bueno, hagámoslo así. No, sí, hagámoslo así. 315 y 329. Entonces vamos a poner aquí flujos de cada activo. Y aquí deterioro de cada activo.
flujo de cada activo y deterioro de cada activo. Entonces, en flujos de cada activo vamos a decir cómo cada uno de estos activos contribuye a generar estos 315 millones. Para eso entonces voy a decir 85 dividido 645 multiplicado por 315. El 315 va con F4, vamos a ver, este dividido 645 F4 por 315 F4. Chun. La sumatoria de todo esto, 315, 204. Y entonces el deterioro del valor lo voy a hacer también activo por activo. Entonces voy a decir aquí 85 menos 41 y así sucesivamente. Estos suman 329. Listo, hasta ahí, quiero saber si hasta ahí es claro. Profe, qué pena una pregunta. Claro, dígame. Profe, listo, gracias. Profe, eso quiere decir que por cada unidad de negocio, bueno, se debe hacer esa evaluación. Y, profe, por cada unidad de negocio se tiene que presentar, hay solamente los que presentan, digamos, deterioro, se hace como la revelación, digamos así. Bueno, entonces para empezar, la norma no me habla de unidad de negocio, sino de unidad generadora de efectivo. Porque unidad de negocio puede ser un concepto muy subjetivo de cada entidad. ¿Listo? Entonces debes agrupar los activos por unidades generadoras de efectivo, que generalmente van a ser puntos de venta, en este caso cada restaurante. Si tienen una cadena de tiendas, pues cada tienda. Si tienes solamente una fábrica con una sola ubicación y dentro de la fábrica hay 100 máquinas y fábricas de todo allí, es probable que la unidad generadora de efectivo sea toda la empresa completa, todos los activos de la compañía. Listo. Bien, entonces, analizamos cada una de esas unidades generadoras de efectivo. Por ejemplo, en este caso tenemos 10 restaurantes. Y en 9 restaurantes de ellos no me presentó deterioro, no hubo deterioro, y solamente en uno hubo deterioro. Entonces voy a proceder a revelar, hacer las revelaciones para esa unidad que está deteriorada, para ese punto que está deteriorado. ¿Listo? En todo caso, ya ahorita al final vamos a mirar qué revelaciones me pide la norma para que las miremos en detalle. ¿Listo? Pero sí, si no hay... En la revelación voy a decir que se hizo la evaluación de deterioro y voy a hacer revelaciones detalladas pues solamente de aquellos que presentaron deterioro. Bien. Ok, entonces voy a contabilizar esto, cuenta de débito y crédito. Y voy a tener dentro de la cuenta de propiedades, planta y equipo, voy a tener una cuenta de deterioro, es una cuenta de naturaleza crédito. Y allí voy a contabilizar cada uno de estos valores. La contrapartida de esto pues va a ser una cuenta del estado de resultados, gasto, deterioro de valor de los activos. Y ojo, en el software donde usted tiene todos sus elementos de propiedad, planta y equipo, la idea es que en ese software también se pueda contabilizar o se pueda registrar ese deterioro, para que no le quede que es que el deterioro está por fuera del software, que por fuera del módulo, que no sé qué. ¿Cuál es la razón de que el deterioro quede dentro del módulo de propiedades, planta y equipo? La razón es que estos activos de propiedad, planta y equipo son sujetos a depreciación. Y si son sujetos a depreciación, entonces, ¿qué efecto tiene el deterioro de valor de los activos sobre la depreciación? ¿Qué va a pasar con la depreciación de esos activos?
¿Qué efecto tendrá este deterioro de valor sobre los activos, sobre la depreciación de estos activos? ¿Cuál será el efecto? Porque recuerde, Jorge dice, el valor del activo se va a volver negativo. Precisamente para que el valor del activo no se vuelva negativo, lo que va a ocurrir es que la depreciación de estos activos, una vez contabilizado el deterioro, va a ser más pequeña. O sea que el deterioro afecta el importe depreciable del activo. ¿Sí? Esos activos ya no se van a seguir depreciando con base en un valor en libros de 645, sino que se van a depreciar con base en un valor en libros de 315. Esa depreciación se vuelve más pequeña. Entonces, imagínese si usted en su software de propiedades, planta y equipo no puede incluir el deterioro de valor de los activos, entonces, ¿cómo va a hacer para calcular la depreciación de esos activos de ahí en adelante? Le va a tocar hacer un poco de procesos manuales y todo eso. Entonces, la idea es que en el mismo software de propiedad, planta y equipo, usted pueda incluir el deterioro de valor. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Listo, volvamos por acá entonces. Entonces, ese sería el valor en uso. Generalmente, casi siempre va a tener usted que agrupar activos en unidades generadoras de efectivo. Son muy pocos los activos cuyo valor en uso se puede medir individualmente. Sí, salvo, como le decía, por ejemplo, un camión. Es que utilizando ese camión realmente me ahorro tanto dinero en fletes. Una vez pague la gasolina, mantenimiento, chofer y todo eso, realmente estoy teniendo un ahorro. Bueno, a ese camión se le puede medir el valor en uso, porque se pueden estimar flujos de efectivo futuros. Ok, cuando es por unidad generadora de efectivo, pues ya lo acabamos de hacer. Cuando es para activos individuales, pues es exactamente la misma cosa, solo que no voy a tener que hacer esta distribución. Bueno, y por último vamos a hablar de lo que es el deterioro del valor de la plusvalía. Primero que todo, tenemos que entender de dónde proviene la plusvalía. Y estoy hablando específicamente de la plusvalía adquirida en una combinación de negocios, no de ninguna plusvalía formada por la entidad. Una plusvalía formada por la entidad, o un know-how, un goodwill o lo que sea, nunca se contabiliza y por ende nunca va a ser sujeta a deterioro del valor. Entonces, ¿de dónde proviene la plusvalía? Vamos a hacer aquí una aclaración para ir a ese tema. Consideraciones sobre la plusvalía. Listo, entonces ojo, vamos a entender esto con un ejercicio. Una entidad adquiere un nuevo negocio por un precio de 500 millones. Los activos incluidos en el negocio tienen un valor razonable de 350 millones. Es más, pongámosle 150. ¿Realmente qué compré? Ahí estoy comprando la prima, estoy comprando los clientes, la ubicación, la participación en el mercado, la experiencia, el posicionamiento. ¿Sí? Compré un negocio cuyos activos valen 150 millones, lo compré por 500 millones, porque estoy pagando por todo ese intangible que lo vamos a llamar plusvalía.
Ok. Entonces, ¿cómo contabilizo la combinación de negocios? Este tema creo que lo vamos a ver el próximo fin de semana. Combinación de negocios, plusvalía, asociadas, controladas y negocios conjuntos. Creo que es la próxima semana o en 2 semanas, no me acuerdo. Bien, entonces, ¿cómo se contabiliza esto? Pues usted dice aquí propiedades, planta y equipo, activos según la categoría de activos, 150. Puede que haya un terreno, un edificio, una oficina, una mesa, lo que sea. Y contabiliza otro activo que se llama plusvalía por 350. Ese es un activo intangible. Intangible plusvalía por 350. ¿Listo? Y va a contabilizar la salida de dinero efectivo por 500. ¿Listo? Esa es la contabilización de una adquisición de un negocio. Obviamente, pues tampoco es que sea así de fácil, ¿no? Hay que hacer unas mediciones previas, pero eso lo vamos a ver cuando estudiemos combinaciones de negocio y plusvalía. Pero entonces aquí te quedan unos activos de propiedad, planta y equipo, una mesa, una silla, un escritorio, un computador, lo que sea. Y te queda otro activo que se llama plusvalía. Esa plusvalía, primero que todo, debe amortizarse a 10 años máximo, dice la norma. Y segundo, debe ser sometida a análisis de deterioro de valor, que es lo que vamos a hacer justo en este momento. Bien, entonces dice, párrafo 24, la plusvalía por sí sola no puede venderse. O sea que usted no puede encontrar un valor razonable para la plusvalía. Tampoco genera flujos de efectivo a una entidad que sean independientes de los flujos de efectivo de otros activos. Como consecuencia, el valor razonable de la plusvalía no puede medirse directamente. Por lo tanto, el valor razonable de la plusvalía debe derivarse de la medición del valor razonable de las unidades generadoras de efectivo de las que hace parte. O sea que yo podría buscar el valor razonable de este negocio completico para luego compararlo con el importe en libros de los activos, incluida la plusvalía. ¿Listo? Para propósito de comprobar el deterioro del valor, la plusvalía adquirida en una combinación de negocios se distribuirá desde la fecha de adquisición entre cada una de las unidades generadoras de efectivo de la entidad adquiriente, que se espere se beneficien de las sinergias de la combinación de negocios, independientemente de si se asignan o no otros activos o pasivos de la entidad adquirida de estas unidades. ¿Qué significa esto? Si yo compro un negocio, por ejemplo, mi negocio son supermercados y compré un nuevo supermercado y en la compra de ese supermercado pagué una plusvalía de 350 millones de pesos, pues entonces ese supermercado como tal es una unidad generadora de efectivo y estos 500 millones de pesos hacen parte de esa unidad generadora de efectivo. Pero si yo tengo un negocio de venta de plásticos y compro otra empresa de venta de plásticos pagando esta plusvalía, entonces esta plusvalía ya tiene que ser repartida entre las diferentes unidades de negocio que queden después de la adquisición de esa empresa de plásticos. Es posible que yo lo que haya hecho sea fusionar las dos empresas de plásticos, juntarlas en una sola operación, etc. Entonces, si después de comprar ese negocio, esta plusvalía se aplica o beneficia a todo el negocio en general, entonces este valor lo debo distribuir entre las diferentes unidades de negocio que subsistan en la compañía. ¿Ok? Eso es lo primero que debe quedar claro. O sea, yo tengo que saber a qué unidad generadora de efectivo le asigné un valor de plusvalía. Ok. Hay que mirar, en el ejemplo que puse yo compré todo el negocio, entonces no existen participaciones no controladoras. No me voy a meter ahorita allí porque no hemos visto el tema
de combinaciones de negocios completo. Bueno, este párrafo 27 me habla de que la plusvalía no puede asignarse a una unidad generadora de efectivo en particular. Entonces debo hacer un análisis de flujo de efectivo de la entidad en su totalidad para mirar si la plusvalía está deteriorada o no. ¿Listo? Ok. Bien, entonces cuando tenga un intangible que se llame plusvalía derivado de una combinación de negocios, entonces debo evaluar esa plusvalía en conjunto con la unidad generadora de efectivo a la cual pertenezca. ¿Y de dónde sale la plusvalía? Entonces ya lo dije, cuando compro un negocio, mido los activos adquiridos, los mido al valor razonable, y lo que haya pagado de más se llama plusvalía y va a ser contabilizado como un intangible de manera separada. ¿Listo? Muy bien. ¿Se puede revertir la pérdida por deterioro? Claro que sí. El deterioro se evalúa, pero también es posible que en periodos siguientes se revierta, porque puede ser que el valor razonable del activo se incremente o su valor en uso también se incremente. Imagínense, por ejemplo, en el año 2020, que estábamos en plena pandemia en todo el mundo, hasta las aerolíneas empezaron a tener problemas y varias entraron en quiebra y todo eso, y muchas compañías contabilizaron deterioro de valor de sus activos, porque debido a la pandemia pues los negocios cambiaron mucho, los ingresos cambiaron mucho, la gente ya no visita las tiendas como antes, sino que pide a domicilio, no van a restaurantes, sino que lo piden para llevar, cosas de ese estilo. Entonces, muchas entidades contabilizaron deterioro de valor de los activos. Pero luego en el año 2021 se empiezan a abrir negocios, la economía empieza a repuntar, empieza a haber más movimiento, todos los indicadores empiezan a mostrar mejoría. Entonces es posible que parte de ese deterioro que se contabilizó, pues ahora lo vayamos a revertir. ¿Ok? Excepto pérdidas por deterioro de plusvalía, eso no se revierte, ¿sí? Para los demás, párrafo 29, para todos los activos distintos a la plusvalía. Yo desde cuando tenía esto pausado, por Dios. No está pausado, ahí está corriendo, gracias. Para todos los activos distintos a la plusvalía, una entidad evaluará en cada fecha sobre la que se informa si hay indicios de que la pérdida por deterioro puede haber desaparecido o disminuido. Los indicios de que la pérdida ya no existe o puede haber disminuido son generalmente los opuestos a los del párrafo 27.9. Pues ese párrafo 9 me dice cuándo hay deterioro, pero si pasa lo contrario, pues significa que el deterioro pudo haber sido revertido. Si existen cualquiera de estos indicios, la entidad determinará si se debe revertir o no la anterior pérdida por deterioro al valor de forma total o parcial. ¿Listo? El procedimiento para realizar esa determinación dependerá de si la anterior pérdida se basó en el importe recuperable del activo o de la unidad generadora de efectivo. Bueno, entonces, si se trata de la reversión del deterioro de un activo en particular, entonces vamos a estimar el importe recuperable de ese activo. Si ese importe recuperable excede su importe en libros, entonces se incrementará el importe en libros hasta el importe recuperable. Pero, ojo, nunca una reversión de deterioro del valor puede incrementar el valor del activo hasta un valor que sea superior al que tendría el activo si no hubiese sido deteriorado. ¿Cómo así? Esperen que esto es un trabalenguas que hasta yo me perdí. A ver. La reversión del deterioro del valor de un activo no puede dar lugar a un valor del activo que sea superior al que tendría si nunca se hubiese deteriorado.
Oh, esto hay que escribirlo, ¿ver? Esto hay que escribirlo y enmarcarlo. Reversión del deterioro del valor de un activo o una UG. Entonces, ojo con esto. La reversión del deterioro de valor de un activo no puede dar lugar a un importe en libros superior al que tendría el activo si no hubiese sido reconocido el deterioro inicial. ¿Listo? ¿Es claro esto? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Una entidad tiene una máquina o adquiere una máquina con los siguientes datos. Supongamos que el costo fueron 100. Supongamos que tiene una vida útil de 20 años. Valor residual, pongamos que tiene 0. Listo. Ahora suponga que en el año 4 se contabiliza un deterioro de 20 millones. Y ahora suponga que en el año 5 los indicios nos llevan a concluir que el deterioro se ha revertido. Listo. Entonces vamos a hacer este caso. Por los primeros años, la depreciación se calcula de la siguiente forma. Entonces diríamos costo 100, vida útil 20, depreciación anual 100 dividido 20. Hasta el año 4, al cierre del año 4, el valor en libros del activo es costo por 100 y depreciación, que serían 5 millones por 4. Y un saldo en libros entonces de 100 menos 20. Se contabiliza deterioro de 20 y el nuevo importe en libros es de 80 más 20. Tiene una vida útil remanente de 16. Por el año 5, la depreciación es 60, porque ya tenía 80 de saldo en libros, pero menos deterioro, y una vida útil remanente de 16, 3.750.000. Nuevo importe en libros serían 60 menos 3.750.000. Entonces así estoy al cierre del año 5. Pero ¿qué me dice el ejercicio? Al cierre del año 5, los indicios nos llevan a concluir que el deterioro se ha
revertido. ¿Sí? Ese deterioro que habíamos contabilizado se ha revertido. Pero entonces ojo con esta regla. A ver, devolvámonos aquí. La reversión del deterioro de valor de un activo no puede dar lugar a un importe en libros superior al que tendría el activo si no hubiese sido reconocido el deterioro inicial. Entonces, aplicando esa regla, con base en esa regla voy a hacerle esta pregunta. El nuevo valor en libros con la reversión de deterioro ¿será que son 56 más 20? ¿Sí? Voy a revirtiendo ese deterioro. ¿Esto es correcto, falso o verdadero? ¿Ustedes qué opinan? ¿Será que el nuevo valor en libros será de 76? A ver qué me escribe por aquí Jesús. Dice no, bueno, entonces ¿de cuánto sería? Jesús dice sí, porque no supera el valor antes del deterioro. Ojo con esto, Jesús. Recuerde que el deterioro lo contabilizamos en el año 4, o sea que el valor antes de deterioro era de 80 millones, pero en el año 4. Ahora estamos haciendo reversión del deterioro en el año 5, entonces no te puedes dejar engañar por el saldo en libros antes de deterioro en el año 4. Lo que debemos hacer es calcular cuál hubiera sido el valor del activo al cierre del año 5 si no hubiera sido contabilizado el deterioro. Entonces, debemos calcular el valor en libros del activo al cierre del año 5 como si el deterioro nunca se hubiera reconocido. Entonces, el costo sería 100 y la depreciación sería 20 millones anuales, 5 millones anuales por 5 años. 25. Valor en libros 100 menos 25, 75. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto debo revertir del deterioro inicialmente reconocido? Pues básicamente lo que tengo que hacer es, ¿cuál es la diferencia entre estos 75, que sería el valor en libros del activo si nunca se hubiera deteriorado, menos estos 56, que es el importe en libros al cierre del año 5? ¿Sí? Entonces voy a revertir 18.750.000. Y con eso el valor en libros asciende nuevamente a 75 millones. ¿Listo? ¿Es claro hasta allí? Muy bien. Yo creo que ustedes están pensando ahí, güey, madre, y ahora para hacer todo esto al cierre. Pues sí, todo esto hay que hacerlo al cierre. Por eso el contador tiene que quitarse de encima tareas operativas. Ustedes no tienen por qué estar haciendo exógena. Para exógena consigan un técnico en Excel, que sepa hacer Excel y cuadritos y todas las vainas, chao. O que su software esté parametrizado para que usted hunda un botón y eso salga. Y lo mismo las declaraciones. Usted no trasnoche firmando declaraciones. Eso, que le consigan una secretaria o un secretario, un asistente. Lo pueden llamar asistente de firma de DIAN. Y ustedes dedíquense a lo grueso, a tema financiero. Bueno, vamos a mirar ahora. Todo esto ya lo acabamos de hacer.
Entonces vamos a mirar qué es lo que tengo que revelar. Primero, párrafo 32. Una entidad revelará para cada clase de activos indicada en el párrafo 2733 la siguiente información. 2733 me dice las clases de activos: inventarios, propiedad, planta de equipo, plusvalía, intangibles, ta. Entonces, ¿qué tengo que revelar? El importe de las pérdidas por deterioro de valor reconocidas en resultados durante el periodo y la partida o partidas del estado de resultados, del resultado integral, en las que estas pérdidas por deterioro del valor están incluidas. Ojo amigos, esto es una referencia cruzada entre las cuentas de balance y las cuentas de resultados. Yo todavía veo muchas falencias haciendo referencias cruzadas entre balance general o estado de situación financiera y estados de resultados. Y les voy a dar algunas ideas. Por ejemplo, en el estado de situación financiera usted tiene una variación en las depreciaciones. Usted debería poder conciliar esas variaciones de depreciaciones con el gasto de depreciación en el estado de resultados. Usted tiene pasivos, préstamos bancarios, leasing, etcétera. Usted debería decir, este pasivo me generó, tiene esta tasa de interés, me generó tales intereses y esos intereses los veo en tal cuenta del estado de resultados. Usted vende una máquina vieja y eso le genera una ganancia, pues debería poder decir eso está en tal cuenta del estado de resultados. Todas esas referencias cruzadas son importantes, son necesarias y hace que sus estados financieros tengan más valor. El literal B me dice que debo revelar el importe de las reversiones de pérdidas por deterioro de valor reconocidas en resultados durante el periodo. Una reversión de deterioro de valor pues va a ser una ganancia por reversión de deterioro de valor, ¿ok? En que tales pérdidas de valor se revirtieron. Voy a revelar información para cada una de las clases de activos. Entonces aquí están las clases de activos y eso es todo lo que tengo que revelar respecto del deterioro de valor de los activos. Entonces me preguntaban hace un rato uno de ustedes, no recuerdo quién: profe, ¿y si no hay deterioro entonces no revelo nada? Sí, pues si no hay deterioro no revelo nada, porque aquí me está diciendo que revele la siguiente información: revele el deterioro y las reversiones de deterioro. Entonces, si usted no tuvo deterioro de valor, nada, solamente va a mencionar en cada una de las partidas que efectivamente sí hizo la evaluación, pero que no hubo lugar o que el resultado no dio lugar al reconocimiento de deterioro de valor de los activos. Y con eso ya sus estados financieros le quedan bonitos, listos, completos. ¿Ok? Bueno, dudas, preguntas, inquietudes, salvedades, aclaraciones, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones, propinas. Muy bien, entonces revisen los estados financieros de las entidades que ustedes asesoran o aquellas para las cuales trabajan, para que este análisis de deterioro no se les quede por fuera. Trabajen esto en conjunto con la dirección financiera, con la gerencia de las compañías. Esto no es un trabajo para que lo haga el contador ahí solito, encerrado en una oficina a las 3 de la mañana. ¿Sí? Recuerde que hay una variable por allí que es la tasa de interés. Esa tasa de interés la tienen que definir en conjunto. Lo mismo unidades generadoras de efectivo. Esta agrupación no la debe hacer usted solo. En muchas ocasiones hay que ir a caminar a la planta, por ejemplo, mirar cómo están dispuestas las máquinas para saber cómo las voy a agrupar. ¿Ok? Y bueno, éxitos en el análisis de deterioro de valor y nos vemos mañana, si Dios permite, a las 9 de la mañana. Que descansen y que pasen buena noche. Dios les bendiga.